Y yo creo que en acoger y anunciar al Dios de las periferias hay dos verbos que son fundamentales, ¿no? Acoger y anunciar. Yo creo que estos dos verbos son verbos que es muy importante que hoy conjuguemos con nuestras vidas. Porque en cómo conjuguemos con nuestras vidas, en cómo vivamos estos verbos, las comunidades cristianas, me atrevería a decir que nos jugamos hoy gran parte de la credibilidad, de la fe, la caridad y la esperanza. Y no solo nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza, sino la fe, la esperanza y la caridad de miles de personas. La acogida y la hospitalidad son valores que revelan, que no solo revelan la humanidad o por el contrario, la deshumanización de las sociedades, sino que son además valores profundamente cristianos. Son valores cristianos por excelencia. De alguna manera, este Dios, que es el Dios de Jesús, para el que no existen fronteras, porque Él no duda en transitar por ellas, lo primero, y en saltarlas cuando lo que está en juego son las vidas de los últimos y la dignidad de las personas, ¿no? Esto que el Papa Francisco le ha dicho al candidato Trump, ¿no? Cuando le ha dicho, serás cristiano, pero si estás por las construcciones de vallas, ¿verdad?, y de muros, tendrás que plantearte en qué Dios crees, ¿no? Bien, pues, insisto en esto, acoger y anunciar al Dios de las periferias pasa por, lo primero de todo, por reconocer su presencia en ellas, que Dios está en las periferias. Ahora desarrollaremos qué es esto de las periferias. Y pasa también por empujar su aliento, ¿no? El aliento de su espíritu en ellas, ¿no? El aliento de Dios, que es siempre un espíritu de humanización, de esperanza, y que tiene mucho que ver con los procesos. La apuesta por los procesos, ¿no? Y la apuesta por los procesos siempre más allá de la apariencia. Espiritualidad de los ojos abiertos, ¿no? Decimos que para acoger y anunciar al Dios de las periferias hay que cultivar la espiritualidad, ¿no? Pero ¿qué es eso de la espiritualidad? Pues la espiritualidad es el modo que tenemos de afrontar lo real, de afrontar la vida, pero un modo que se parece al modo que tiene Jesús de estar en el mundo. Es decir, la espiritualidad de ojos abiertos, la espiritualidad cristiana es estar en la vida con el aire, con el dinamismo de Jesús. Cristiana, cuando no es una espiritualidad que me conmueve y me mueve, como han dicho acá, cuando no es de ojos abiertos, tenemos siempre como dos posibilidades de desenfoques. Dos desenfoques que también los podemos tener en nuestra vida y en nuestra acción social, y en nuestra caritas, ¿no? Y es el desenfoque de la idealización y el desenfoque de la estigmatización o la culpabilización. Entonces todo esto tiene que ver con la espiritualidad de ojos abiertos. ¿Por qué? Porque contemplar la realidad de la exclusión o de las periferias desde esta mirada de ojos abiertos, primero, es hacerlo de forma crítica. ¿Qué mecanismos estructurales hay detrás de las causas de la pobreza, ¿no? Pero no solo es mirar con una mirada crítica, sino que también es mirar con una mirada bondadosa. Bondadosa, que no quiere decir ingenua, ¿verdad? Vivimos en sociedades que parece que ser ingenuo es ser tonto. Puede ser muy crítico o muy crítica y también puede ser bondadoso, si te ha conmovido lo que ves, ¿no? Es decir, mirar capacitadoramente. Cuando miramos la realidad de la exclusión o de las periferias, viendo también posibilidades y no solo carencias. Porque si nos acercamos de esta manera, ¿verdad?, nosotros también vamos a ser movidos a conversión. Nosotros también vamos a ser movidos a desinstalación. Nos van a surgir nuevas preguntas en nuestra vida, ¿no? Y vamos a ser también invitados a desplazarnos no solo del lugar de vida, que quizá también, sino a desplazar nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestra sensibilidad e incluso nuestras imágenes de Dios. Entonces, ¿esto qué supone? Supone que nos tenemos que acercar a la realidad primero como aprendizas, como aprendices. No me sé la realidad, ni aunque lleve mucho tiempo en Cáritas, ni mucho tiempo en un barrio. Soy un aprendiz permanente de la realidad y también de las personas
y también de las personas. Y además aprendo de las personas en la medida en que me abro a ellas y las personas se abren también a nosotros, ¿no? Y otra cosa muy importante, la solidaridad no se impone. Decía hace mucho tiempo un cura colombiano, la solidaridad se ofrece, pide hospedaje. La solidaridad, la acción social, la ayuda, tiene que ser profundamente respetuosa. La periferia es lo que rodea a un círculo, ¿no? La periferia es lo que no es el núcleo, lo que no es el centro. Hablamos de periferias desde una concepción espacial o geográfica, ¿no? Las periferias suelen estar en los lugares fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, los barrios periféricos, los barrios marginales, alejados del centro, donde generalmente no está ni el ayuntamiento, ¿verdad?, ni la iglesia, ni el obispado, ni muchas veces los servicios sociales, ¿no? Sino es lo que está fuera, lo que se tiende a expulsar a los límites. Es decir, es lo que no es imprescindible. Las periferias son lo prescindible, ¿no? Lo periférico es la manifestación espacial de lo diferente. Lo periférico, las periferias lo son siempre en relación a un centro. El poder siempre suele estar en el centro, ¿no? Y las periferias y quienes viven en las periferias son consideradas objeto de dominación o objeto de subordinación. Desde una perspectiva antropológica diseñada desde el poder, lo periférico es lo subalterno, es lo que es diferente pero está debajo, eso significa subalterno. Lo periférico es aquello que no es sujeto, que solo es objeto, es decir, que es objeto de mi generosidad, de mi solidaridad, de mi evangelización o de mi educación. Pero también, muy importante, la periferia también se puede ver desde otra perspectiva social más crítica, ¿no? Y es que la periferia recuerda siempre a las sociedades que son necesarios los cambios sociales. Las periferias son también lugares de protesta, a veces porque los que viven en ellas protagonizan esas protestas, o a veces, aunque no las protagonicen los que viven en ellas, las periferias recuerdan que es un escándalo lo que vivimos muchas veces en nuestras sociedades y en nuestras iglesias, y que es necesario cambiar la historia, cambiar la sociedad y también cambiar la iglesia, ¿no? Eso es lo que viene a recordar también la periferia, ¿no? Los movimientos de protesta. La periferia, en ese sentido, es un lugar donde se gesta lo alternativo, lo contracultural. Bien, pero desde la perspectiva eclesiológica, desde una mentalidad, desde una teología de la Iglesia, ¿qué es la periferia, no? Y aquí yo creo que el Papa Francisco es heredero, ¿no?, de la teología de la liberación, que es la que él en parte ha mamado, ¿no? La palabra periferia aparece por primera vez en la eclesiología de John Sobrino, ¿no? Y la periferia aparece vinculada a otras dos palabras muy importantes, que es desierto y frontera. Pero desde una perspectiva teológica y espiritual, ¿no?, desde nuestra identidad cristiana, ¿qué es para nosotros la periferia? La periferia es, eso es muy importante que no se nos olvide, porque a veces estamos tanto en el trabajo, en el esfuerzo y en el cambio, que se nos olvidan las motivaciones. Y esto es muy importante, ¿no? Las periferias son el lugar de la encarnación de Dios. Es el lugar o las realidades donde la palabra de Dios se nos revela de forma más privilegiada, como denuncia, como grito o como anuncio. Cuando esta mujer y por lo tanto excluida, periférica, porque no pertenece al sexo del poder, que era el sexo de los varones, ¿verdad? Periférica, porque ni siquiera era judía, que era pagana, y periférica, porque ni siquiera era de Israel, que era Siria, ¿verdad? Pues esta mujer periférica se atreve a tocar a Jesús, a dirigirse a Jesús y a reclamarle que libere a su hija, que sane a su hija, ¿no? Es decir, que el encuentro con la gente pobre en las periferias nos lleva a cambiar la manera de ver las cosas, la forma de relacionarnos. Es decir, que los pobres, los excluidos, someten a crisis nuestros esquemas si nos dejamos, y nos hacen modificarnos y nos hacen transformarnos, igual que nosotros también. Y además, este encuentro de Jesús con esta mujer, pues le lleva a Jesús a saltar fronteras, ¿no? Jesús cree al principio que la salvación es solo para los judíos. Nos dicen todos los exegetas que, sobre todo en Mateo, a partir del encuentro de Jesús con esta mujer, todo el anuncio del Evangelio de Jesús se universaliza. La salvación, la liberación, la justicia, podríamos decir, tiene que ser para todos. No tiene que ser solo para quien se la merezca, ¿verdad?
como nos dicen un poco las políticas de privatización, sino que los derechos humanos tienen que ser universales, independientemente de cómo se comporte uno. Habrá que hacer otras cosas si los comportamientos no son buenos, entre comillas, pero los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de las personas, son universales, no pueden ser graciables. Bien, pues Jesús con esta mujer va a saltar algunas fronteras, y me voy a referir a dos, porque quizás son algunas de las fronteras que quizá también nosotros tengamos que saltar. La primera frontera es la frontera entre lo religioso y lo pagano, la frontera entre la Iglesia y el reino. Somos Iglesia para anunciar el reino, no somos Iglesia para mantener la Iglesia. Ojalá la Iglesia se mantenga con nosotros y más allá de nosotros, pero la Iglesia es para anunciar el reino, y el reino se anuncia en el mundo. Fuera del mundo no hay salvación. Por eso, ¿verdad?, muchas veces tenemos que ser muy imaginativos y muy creativos en nuestras respuestas a lo social, ¿no? Mucho más allá incluso de los esquemas que a veces hemos aprendido en la Iglesia. Y es que el amor es social y el amor es político. Político quiere decir no hacer partidos políticos, también a lo mejor. Político quiere decir transformador. Político quiere decir de la polis, de la ciudad. El amor es civil, el amor es ciudadano. Pero todo esto, ¿verdad?, todo esto tiene mucho que ver también nuevamente con esto de lo que partíamos, con la mística, con la espiritualidad de ojos abiertos. No podemos hacernos presentes en las periferias, sino es también desde otra frontera que tenemos que saltar, ¿no? Una frontera que nuestra sociedad nos lo pone súper difícil, ¿no? Que es el ir por la vida de salvadores, el ir por la vida de autosuficientes, olvidando que nuestro compromiso en la marginación es puro don, es pura gracia, es una vocación a la que nos inspira nuestro seguimiento a Jesús, ¿no? Saltar la frontera entre la suficiencia y el don, entre el ruido y el silencio, ¿no? Y todos los cambios tienen que ver con las semillas, con lo pequeño.